licenciado Wilfrido Campbell Saavedra. El señor rector tiene a su cargo el comentario a la ponencia del Ejecutivo Estatal. Antes de iniciar con el desarrollo de la primera ponencia, me permito dar a conocer el método con que deberán realizarse estos trabajos. Al finalizar la exposición de cada ponente, escucharemos la participación del o los comentaristas y posteriormente el público asistente, si lo desea, podrá participar redactando su opinión o pregunta en las tarjetas que para tal efecto habrán de facilitarles las señoritas edecanes, misma que a su vez la harán llegar a la mesa. Iniciamos entonces este foro de análisis del Plan Estatal de Desarrollo. Señor Gobernador, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer la invitación que nos ha hecho la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para participar en este foro de análisis del Plan Estatal de Desarrollo 1992-1998. La considero una excelente ocasión para discutir, para ventilar los planteamientos que se hacen en el Plan Estatal de Desarrollo y para enriquecerlo con las aportaciones de distinguidos miembros de esta comunidad. Yo quiero empezar por señalar que el Plan Estatal de Desarrollo no es un ejercicio que se haya hecho en abstracto, no es un trabajo meramente de gabinete, es, por el contrario, el producto de un trabajo continuo de muchos meses de estar monitoreando a la sociedad chihuahuense. Es también el producto de la observación de las circunstancias del país y del mundo. Hemos tratado de resumir, de sintetizar cuáles son los entornos, las circunstancias que privan ahora en el mundo, en el país y en el Estado como punto de arranque para la elaboración del plan. Pretendemos pues que sea ante todo un documento realista, aterrizado en nuestra circunstancia actual. Creo que vale la pena también señalar que de ninguna manera el plan estatal es un documento exhaustivo ni pretende serlo, mucho menos un ensayo o una tesis doctoral. Es ante todo un documento de trabajo del gobierno de Chihuahua. Es un documento que se ha hecho en atención a la ley de planeación vigente, como una obligación que la ley nos impone, pero sobre todo, y quiero insistir mucho en esto, como un documento que encauce el trabajo de la actual administración estatal. Así está concebido y así está siendo utilizado ya en este momento el Plan Estatal de Desarrollo. A diferencia de otros documentos similares, de otros planes estatales y nacionales de desarrollo que acaban por ahí guardados en anaqueles, atesorando polvo, este pretende ser un documento que día tras día esté vigente en las mesas de trabajo de los funcionarios y sobre todo en sus acciones. En este momento ya las direcciones, las distintas direcciones y secretarías, coordinaciones que integran el gobierno del estado están basándose en este documento para ir integrando sus planes de acción, para ir concretando sus políticas, sus planteamientos de trabajo. Quiero señalar que este Plan Estatal de Desarrollo está hecho, como probablemente ya la mayoría de ustedes lo sabe, agrupando
la problemática del Estado en 7 grandes rubros. Estos 7 capítulos o rubros en los que se ha elaborado el plan corresponden a nuestras propuestas de campaña. O sea, es fundamentalmente el mismo plan de gobierno que le propusimos a la sociedad chihuahuense desde los días de campaña. En esos meses en que fueron de confrontación muy intensa, de ideas, de planteamientos, de escuchar todos los días a diversos grupos de la comunidad chihuahuense, la verdad es que no surgieron en todos esos grupos, en todas esas reuniones, no surgieron inquietudes sociales que nos pareciera a nosotros que ameritaban de algún 8º capítulo. No hubo realmente pues ningún planteamiento que a nuestro juicio no cupiera razonablemente bien en esos 7 sin forzar las cosas. Sentimos que esas 7 grandes propuestas siguen siendo válidas, siguen siendo profundamente válidas. Desde luego han venido puliéndose, han venido completándose con el paso de los meses, pero esencialmente creemos que siguen siendo válidas, que responden a los reclamos, a los anhelos de la sociedad chihuahuense de nuestros días. Ahora bien, en cada una de estas propuestas o en cada uno de estos capítulos, el esquema que se siguió es el mismo. Primero, hemos hecho una breve descripción de los antecedentes relativos a esa temática. Es decir, tratamos de puntualizar en una forma muy breve, muy sintética, las cosas que han ocurrido en el pasado próximo o en el pasado remoto y que han influido para crear el estado actual de cosas. ¿Por qué consideramos conveniente hacer esa enumeración de antecedentes? Pues porque sentimos que pueden apuntarnos con cierta claridad a causas que necesitamos remover si queremos verdaderamente ir a la raíz de los problemas, si queremos cortar de tajo con muchos de los problemas que afectan a nuestra sociedad. Tenemos que ir a buscar en esos antecedentes y tenemos que tratar de poner el remedio precisamente en esos antecedentes. Luego viene en todos los capítulos una descripción también muy breve, muy sintética de la problemática actual. Es decir, tratamos de hacer una enumeración muy breve, muy sencilla de cuáles son las situaciones o manifestaciones que se dan actualmente en nuestra sociedad y que requieren actualmente de una atención por parte del gobierno o que necesitan ser corregidas. Luego viene en cada uno de los capítulos una enumeración de objetivos. Partimos de la premisa de que no todo lo que es deseable o no todo lo que necesita nuestra sociedad es alcanzable o posible en este momento y con los recursos disponibles. Así pues, en estos objetivos hemos señalado lo que a juicio nuestro es posible lograr o es lo que podemos, en un punto de vista realista, aspirar a lograr en estos próximos 6 años. Sin embargo, pensamos que al mismo tiempo estos objetivos son lo suficientemente ambiciosos como para constituir un verdadero y permanente reto a las estructuras del gobierno y de la sociedad chihuahuense. Finalmente, cada uno de estos capítulos termina con un listado, con una descripción de estrategias y de acciones. Es el cómo de este plan. Son las maneras concretas, tangibles, en que ofrecemos ir atacando los problemas y aportándole soluciones a la sociedad chihuahuense. Ahora, haciendo ya un comentario breve de cada uno de los capítulos, de cada una de las propuestas del Plan Estatal de Desarrollo. Empezamos por el
el capítulo que se refiere a la democratización del gobierno y de la sociedad. Este capítulo tiene que ver fundamentalmente con los esquemas a través de los cuales los distintos grupos sociales y las diversas instancias de gobierno deben relacionarse e interactuar. A final de cuentas, el propósito que anima este capítulo y las acciones del gobierno en esta materia es que haya una sociedad y un gobierno más balanceados, donde los equilibrios de fuerzas sean más parejos, donde todas las voces tengan una verdadera oportunidad de ser escuchadas y donde todas las voluntades que operan en esta sociedad encuentren un espacio real en el que moverse y actuar. En esta concepción nuestra nos parece fundamental que las diversas instancias públicas y sociales vean efectivamente respetada su órbita de acción y de competencias. Sentimos que solamente de esa manera, cuando todas las instancias de la sociedad y del gobierno tengan esa posibilidad de actuar sin restricciones, sin limitaciones impuestas, es que puede ir surgiendo toda la riqueza que esta sociedad es capaz de generar. En este capítulo enfatizamos una reforma electoral que le dé más confiabilidad y más equidad a los procesos electorales. Buscamos, a final de cuentas, que la sociedad tenga realmente la posibilidad de expresar su voluntad y concretarla en programas, en esquemas de gobierno que respondan a sus anhelos. Se enfatiza también en este capítulo la división de poderes. Se enfatiza como un mecanismo de equilibrio real que es saludable y que es necesario en el ejercicio de la acción gubernamental. Se enfatiza la división de poderes como una verdadera salvaguarda de los intereses comunitarios y como una posibilidad de garantizar el ejercicio pleno de la función que a cada uno de los poderes le corresponde. Sabemos de sobra que esto en el pasado no se ha dado. Se enfatiza también en este capítulo la verdadera autonomía de los municipios, la posibilidad de que los ayuntamientos, en lo que es la órbita de su competencia, actúen por sí mismos, que actúen sin presiones y también sin restricciones de parte de la esfera del gobierno estatal. Se enfatiza en este capítulo la participación de la sociedad en todos los ámbitos en que ésta es posible y con formas pues que de alguna manera consideramos novedosas en nuestro ámbito estatal. Se enfatiza el trato digno y respetuoso de las instancias de gobierno a todos los ciudadanos por igual. Se enfatiza el apego al Estado de Derecho, el garantizarle al ciudadano el respeto a sus garantías individuales. Y se enfatiza también en este capítulo una verdadera transparencia en el gobierno, en el ejercicio de la función pública. El segundo capítulo se refiere a la seguridad pública. Como bien lo sabemos, ha sido este el reclamo principal de la sociedad chihuahuense en los últimos años. Se busca como objetivo fundamental de este capítulo abatir los índices de delincuencia en el Estado. Se busca devolverle a nuestras comunidades urbanas y rurales un ambiente de orden, de tranquilidad, en el que los ciudadanos de bien puedan funcionar. En este capítulo se enfatizan fundamentalmente dos cosas. Se enfatiza la acción de cuerpos policíacos más capaces, más equipados, más profesionales, más comprometidos con la sociedad
y mejor coordinados entre sí. Las distintas corporaciones policíacas municipales entre sí y con la Procuraduría General de Justicia del Estado. Se enfatiza también en este capítulo la atención a otros aspectos de la realidad estatal que inciden en el problema de la seguridad pública, como son las comunicaciones, como es la infraestructura deportiva y cultural, con todas las actividades que les son conexas. Se enfatiza el empleo y la capacitación, la promoción de los valores humanos y la participación de los padres de familia en el proceso educativo. El tercer capítulo se refiere al desarrollo económico. Yo diría que hoy en día es el problema más serio del Estado. De ahí arrancan muchos de los otros problemas que ahora tenemos que afrontar en nuestra sociedad. Yo creo que es donde más se siente la angustia de la población, la preocupación en la parte económica. En este capítulo enfatizamos la generación de empleos, la planeación estratégica del desarrollo del Estado, la creación de sistemas de información, la preparación técnica de la población, la promoción de la inversión pública bien distribuida y bien asignada. Es decir, que al decidir realizar determinados conceptos de obra pública, al realizar pues cualquier obra hacia las comunidades, realmente lo hagamos pensando en que produzcan el mayor beneficio socioeconómico posible. Hay muchísimos casos donde hemos visto este concepto aplicado. Se nos plantea, por ejemplo, la construcción de infinidad de carreteras y de caminos en el Estado. Bueno, pues tenemos que juzgar a cuántas comunidades podría servir cada uno de ellos, a cuánta gente se beneficiaría, cuál sería el potencial económico que podría desprenderse para esa región si se construye este camino en lugar de este. Y bueno, hablo de los caminos, pero lo mismo es válido para escuelas, para hospitales, para cualquier inversión pública. Entonces estamos hablando también de una inversión pública, insisto, bien distribuida y bien asignada y sobre todo bien ejercida. Y finalmente, también como un elemento disparador del desarrollo económico, se enfatiza la construcción de vivienda, que además tiene un importante efecto social. O sea, como un satisfactor indispensable de la población, pero además como un disparador del desarrollo económico. El capítulo de competitividad internacional, que podría señalarse como el desafío de nuestros días, de la sociedad chihuahuense y mexicana de nuestros días, enfatiza dos aspectos. Uno, la preservación y crecimiento de las empresas chihuahuenses, y dos, la creación de una cultura de calidad. Solamente si vamos metiéndonos en esa concepción de hacer bien las cosas y hacerlas bien desde el primer momento, solamente así podremos salir a competir en los mercados internacionales y solamente así podemos aspirar a que nuestra población vaya accediendo a otros niveles de bienestar. El capítulo de desarrollo social enfatiza la cantidad y la calidad de la cobertura en lo que se refiere a servicios de salud y educación. Enfatiza la promoción humana. Enfatiza la realización de una actividad cultural y deportiva intensa promovidas por el Estado. Enfatiza la atención a las diversas etnias de nuestro Estado y enfatiza la coordinación interinstitucional, porque hemos visto que a lo largo de los años este ha sido un serio problema, sobre todo en materia de salud, también en materia de educación, pero sobre todo en materia de salud hemos visto que las diversas instituciones actúan de manera totalmente descoordinada. Cada uno por su lado trae sus programas
en algunos casos se duplican, en otros casos se omiten aspectos fundamentales de la población, y por eso es que hablamos de una necesaria coordinación interinstitucional. El capítulo de desarrollo urbano, vivienda y ecología se refiere en mucho al problema de los asentamientos humanos desordenados que se han dado en nuestras ciudades y que consideramos la raíz de muchos otros problemas sociales del Chihuahua de nuestros días. En este capítulo se enfatiza la regularización de la tenencia de la tierra. Nuestro propósito es llegar a regularizar toda la tierra que hoy en día se encuentra invadida y en una posición irregular. Se enfatiza la oferta de tierra y de viviendas en forma accesible a todos los estratos de la población. Se enfatiza el que contemos con un régimen jurídico más realista y más justo en lo que a asentamientos humanos se refiere. Se enfatiza el crecimiento ordenado de nuestras ciudades. Se enfatiza también una seguridad jurídica efectiva para todos en lo que se refiere a tenencia de tierra. Lo mismo para el colono, que por los medios que sea ya está posesionado de un pedazo de tierra, que para el que tiene la propiedad privada de un lote X. Buscamos pues que exista esa seguridad jurídica para todos. Se enfatiza también en este capítulo la consolidación de una cultura de responsabilidad, de legalidad y de orden en nuestras ciudades. Se enfatiza la prestación de servicios públicos en mayor cantidad y calidad. Aquí desde luego hablamos de manera muy importante de los servicios de agua y drenaje, pero también se le da una atención muy especial en este capítulo a lo relativo al servicio de transporte público. Aquí estamos hablando de renovación de equipos, de replanteamiento de rutas, de esquemas tarifarios, etc. Se enfatiza, por último, en este capítulo, un medio ambiente sano y en armonía y un uso racional del suelo y del agua. Por último, en el capítulo de reforma administrativa, hablamos de la modernización, de la eficientización que tiene que darse en el gobierno del Estado para que pueda ir acorde con ese avance que aspiramos a lograr en todo el resto de la sociedad chihuahuense. El gobierno, a final de cuentas, pues es un engrane dentro del funcionamiento de cualquier sociedad y tiene que servir a la sociedad. Si no está a la altura de esa sociedad, empieza a lastrarla, empieza a obstruirla y a frenarla. Yo en esto quiero poner un ejemplo. Si una empresa moderna, actual, o una universidad, o un hospital, cualquier institución más o menos grande, más o menos compleja, quiere funcionar hoy en día con el auxilio de pequeñas maquinitas de oficina manuales, con maquinitas de escribir o con maquinitas sumadoras, evidentemente que queda en una desventaja tremenda frente a la generalidad. Si, por decir algo, en una sociedad como la nuestra quisiéramos mover nuestros bienes, nuestras mercancías y las personas también a base de carretas o incluso a base de puros aviones de hélice, pues estaríamos en una desventaja fundamental frente a cualquier otra sociedad. Es lo mismo en el gobierno. Si el gobierno no se moderniza, si el gobierno no se actualiza, se convierte pues en una carga, en un lastre para la sociedad. Entonces, hablamos en este capítulo de reforma administrativa de eliminación de rezagos como algo importante. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nos encontramos que en muchas de las dependencias del gobierno del Estado, casi en todas las que tienen que dar un servicio directo a la población, había rezagos importantes. Había rezagos en el Departamento del Trabajo, en la Procuraduría,
en el registro público de la propiedad, etcétera, etcétera. En casi todas las dependencias que dan servicio al público había un rezago, en algunos casos rezago muy importante. Entonces hablamos de la eliminación de rezagos como una condición fundamental para que el gobierno pueda funcionar con eficacia. Hablamos de la modernización de los procedimientos y también de la modernización de los equipos. Hay cosas que francamente son absurdas en el gobierno estatal. Seguimos todavía en la edad de piedra en muchas cosas. Miren ustedes, tenemos en la ciudad de Chihuahua varios edificios de oficinas y no tenemos un conmutador que los una a todos. Es común ver en las mesas de los funcionarios 5 y 6 teléfonos. Es la cosa más absurda y más ineficaz. Y además nos cuesta el operar de esa manera, nos cuesta el triple o el cuádruple de lo que nos podría costar un sistema moderno de teléfonos, nomás por señalar un aspecto. Hay otro que a mí me ha gustado señalar porque, caray, a mí me ha costado trabajo creerlo. En el edificio Héroes de Reforma, en la ciudad de Chihuahua, que es el edificio más grande de oficinas que tiene el gobierno en la ciudad de Chihuahua, cada uno de los pisos tenía un solo interruptor para las luces. Entonces, basta con que haya un empleado trabajando en uno de esos pisos para tener la necesidad de mantener encendidas las luces de todo el piso. Entonces, imagínense ustedes lo que significa eso en desperdicio de recursos. En una sociedad tan carente de recursos, tan llena de necesidades como la nuestra, funcionar así. Inmediatamente nos dimos a la tarea de cambiar esos interruptores y poner interruptores individuales donde se pueda ir apagando o prendiendo la luz en pequeñas secciones. Evidentemente la cuenta de luz se ha caído a menos de la mitad de lo que era en ese edificio. Lo que llama la atención es que el edificio tiene 12 o 14 años de construido y así se ha funcionado desde el primer día. Entonces, por eso hablamos de la necesaria modernización de equipos en el gobierno, porque solamente aprovechando todas las ventajas tecnológicas de nuestros días podemos estar a la par con la sociedad. Se enfatiza de manera muy importante en el capítulo de reforma administrativa el combate a la corrupción y la atención de quejas y denuncias de la ciudadanía. Planteamos esto porque sabemos de sobra que este es uno de los renglones donde más ha sido lastimada y ofendida la ciudadanía. Por eso esto representa pues un aspecto muy importante en este capítulo de reforma administrativa. Se enfatiza también en este capítulo la creación de sistemas eficaces de información y comunicación. Gran parte del problema de nuestra comunidad, de nuestra sociedad en general, es la falta de información confiable. No tenemos entre las mismas dependencias gubernamentales datos de lo que estamos haciendo, menos de lo que están haciendo en otros niveles de gobierno. ¿Qué está haciendo la delegación de la Secretaría de Salud? ¿Cuál es su cobertura? ¿Cuáles son sus estadísticas? ¿Quién sabe? Entonces aquí estamos hablando de la creación de sistemas donde podamos irnos enlazando. Los medios actuales lo permiten, debemos hacerlo. Enfatizamos también de manera muy importante en este capítulo la transparencia en el manejo de los dineros públicos, de los recursos monetarios del gobierno y la protección de los activos. Fíjense ustedes que la ley obliga al gobierno del estado y a los ayuntamientos a publicar cada mes un resumen de sus ingresos y un resumen de sus egresos. Nada más. Creo que ni siquiera hay la obligación, no estoy seguro si hay la obligación de publicar el resumen anual. Bueno, creo que sí, el resumen anual de ingresos y el resumen anual de egresos hay que presentarlo al Congreso, a la cuenta pública. Pero nada más. Ya lo que se compró el año pasado, si fueron automóviles, si fueron computadoras, si fueron armas, si fueron radios, si fueron equipos de oficina, esos ya no quedan registrados en ningún lado. Entonces, es la cosa más fácil que de una administración a la siguiente se pierdan todo este tipo de cosas.
Y lo hemos visto una y otra vez en las administraciones municipales. En este cambio de gobiernos hubo administraciones municipales donde hasta las sillas se llevaron. Esto es real. Y lo hemos visto. Cuando yo entré aquí a la presidencia municipal se habían llevado armas, se habían llevado radios. Y bueno, pasa una vez tras otra. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De una reforma para crear una ley de contabilidad en donde se tenga que llevar un registro de los activos, no solamente de los gastos del año, sino de los activos del gobierno. Y que mientras un activo no haya causado baja por un medio regular, por un medio lícito, ese activo esté controlado, porque de otra manera se pierde el rastro de cuáles son los bienes que son propiedad del gobierno y por lo tanto de la comunidad. Y en general se enfatiza en este capítulo de reforma administrativa una cultura de sobriedad y de racionalidad en el ejercicio de la función pública y una actitud de respeto y cortesía hacia todos los ciudadanos por igual. Yo quisiera concluir leyendo a ustedes de nuestro Plan Estatal de Desarrollo 3 enunciados, 2 que son brevísimos, prácticamente de una línea, y uno que es de una cuartilla. Primero, el propósito que nosotros nos estamos planteando en este gobierno. Decimos que nuestro propósito en estos 6 años es crear condiciones para la realización integral de los chihuahuenses. Es decir, buscamos que la acción del gobierno sirva para ir conformando ese marco en donde los chihuahuenses puedan realizarse en todos los órdenes, en el orden material, en el orden espiritual, en el orden intelectual. Luego, nuestra misión de servicio la entendemos como ordenar y hacer eficiente la función del gobierno y la actividad comunitaria para revitalizar y armonizar el desarrollo del Estado. Es decir, tenemos que darle orden y tenemos que darle eficiencia tanto al gobierno como a la comunidad misma. Tenemos que ayudar a que la comunidad se vuelva más ordenada y más eficiente para revitalizarnos y para armonizar todo el desarrollo del Estado. Finalmente, la visión, que es un enunciado un poquito más largo, es de una cuartilla y que describe el Chihuahua que quisiéramos ver a largo plazo. Lo decimos aquí en el plan, tal vez dentro de 10, de 15 o 20 años, depende de nosotros. El Chihuahua que quisiéramos ver a la vuelta de 1 o 2 décadas. Un Chihuahua en el que los chihuahuenses desarrollan sus actividades en un medio ambiente solidario, ordenado, amable, participativo y equitativo, con un reencuentro de los valores originales. Un Chihuahua en el que existe un cariño y apego al suelo donde viven. Tienen respeto a ellos mismos y a los demás. Tienen una alta participación en las actividades culturales, sociales y del espíritu. Un Chihuahua en el que al mismo tiempo se hace política de altura que lucha por ideales y principios, en el que la elección de autoridades se realiza de una manera ordenada, pacífica y entusiasta y refleja el sentir de los chihuahuenses, en el que la población participa en la búsqueda de soluciones a sus problemas y existe una cultura urbana que propicia el orden, la creatividad y el trabajo profundo. El campo chihuahuense, o sea, un Chihuahua en el que el campo se ha desarrollado y es altamente redituable en zonas agrícolas, frutícolas y ganaderos con sistemas intensivos de productividad, en el que existe una avanzada comercialización en todos los polos de desarrollo y zonas industrializadas de alta tecnología que no pierden su escala humana, y en general un desarrollo económico óptimo, equilibrado y equitativo para todos los sectores de la población, especialmente para aquellos que más lo necesitan. Aspiramos a un Chihuahua en el que haya inversión productiva,
alta competitividad en todos los sectores y en el que el nivel de salarios y empleo sea el adecuado para un desarrollo balanceado de los sectores productivos. Un Chihuahua en el que los chihuahuenses volvemos a sentirnos orgullosos del sitio donde nacimos. Tenemos desarrollo cultural, calidad educativa, ciudades limpias, viviendas dignas, lugares de esparcimiento y las facilidades para desplazarnos de un sitio a otro. Un Chihuahua en el que hay civismo, hay conducta comunal y solidaria, y por lo mismo somos ejemplo para el resto del país. Fuimos capaces de cambiar en lo político y lo estamos haciendo en los diferentes órdenes de nuestra vida. Aspiramos a un Chihuahua en el que nuestras ciudades disfrutan de un ambiente de seguridad y de paz pública, en tanto que los jueces y tribunales atienden las causas legales con celeridad, apego a la ley y profundo sentido humano. En el que los hijos se sienten orgullosos de sus padres y estos han conseguido una comunicación constante y permanente con aquellos. En el que nos hemos reconciliado con la naturaleza y las condiciones físicas de nuestro medio ambiente son tales que nos permiten elevar nuestro espíritu. Este es el Chihuahua que queremos ver materializado con el paso de los años. Hacia allá queremos avanzar y hacia allá van encaminadas nuestras acciones y nuestras decisiones en el gobierno. Es el Chihuahua que los invitamos a construir entre todos y hacia donde queremos encauzar los esfuerzos de esta sociedad a través de esta herramienta que es el Plan Estatal de Desarrollo. Muchas gracias. Conveniente cuando termine el acto de recibir el escrito que usted va a entregar, pero le pediríamos que continuáramos con el programa. No, mire, entendemos, señora, entendemos, y no crea que en Ciudad Juárez nadie desconoce el asunto que los motiva a venir. Simplemente les pediríamos que pudiéramos continuar con el desarrollo del evento. Por favor. Así es. Perfecto. Con todo gusto los atendemos al final. Muy bien. Gracias. Entonces nos corresponde hacer algunas reflexiones, algunos comentarios a las palabras del señor gobernador. Antes de eso queríamos a nombre de la comunidad universitaria agradecerle al titular del Ejecutivo y a sus colaboradores más cercanos la aceptación a participar en este foro. Por otro lado, vale la pena hacer la aclaración que no se trata de un evento que organice el gobierno del estado y la universidad. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es parte del gobierno del estado en una función descentralizada por servicio, a través de la cual el gobierno del estado cumple la función de la educación superior. En esas condiciones, me permito leer algunas reflexiones relacionadas con lo que el señor gobernador ha expuesto y que contribuyen a dar una introducción general que posteriormente en cada una de las mesas los titulares de las dependencias correspondientes ahondarán en cada uno de los temas. El Plan Estatal de Desarrollo está compuesto de 4 capítulos. Una primera parte nos habla del contexto nacional, estatal e internacional.
Luego define los objetivos generales. El tercer capítulo concentra lo esencial del plan mediante 7 estrategias y sus respectivas acciones a emprender. Finalmente, las conclusiones integran la cuarta parte. El plan es definido en la introducción como, textual, un instrumento que define las prioridades y las líneas de acción que concertadamente sociedad y gobierno debemos llevar a cabo. Al final de la cita. Y en manera alguna debe buscarse en él, como se señala allí mismo, un catálogo de obras y proyectos a desarrollar. En ese sentido, el plan tiene implícita en esa afirmación una característica fundamental, la flexibilidad, que implica que el plan, si bien señala las líneas generales de acción y las estrategias y los parámetros dentro de las cuales el gobierno del Estado desarrollará su quehacer, también implica que las circunstancias dinámicas que se presenten permitirán al plan adaptarse a ellas para responder a las necesidades que vayan surgiendo. En este sentido, los grandes objetivos generales que se contemplan son democratizar el gobierno y la sociedad, elevar la calidad de vida de todos los chihuahuenses, consolidar la economía del Estado a niveles de competitividad internacional y modernizar el aparato administrativo del gobierno. Se trata pues de grandes metas que requieren de un complejo y articulado proceso en distintos niveles, cuya consecución depende de las acciones a emprender, mismas que sentarían las bases de remodelación de la sociedad chihuahuense. En lo relativo a la democratización de la sociedad y el gobierno, se hace un diagnóstico del funcionamiento político del sistema centrado en lo fundamental en los aspectos electorales, el patrimonialismo tradicional, la relación del Estado con los partidos y la escasa participación de la población en la vida política partidaria. Se busca, se nos dice, consolidar la democracia plural, separar a los partidos del gobierno, regular el financiamiento de los partidos, dar vigencia al Estado de Derecho y rendir cuentas claras del presupuesto. De las acciones más relevantes se enlistan una reforma política que garantice organismos electorales independientes del Estado, padrón electoral con fotografía ya en proceso a nivel nacional, límite al gasto en campañas electorales, castigo a los delitos electorales, plebiscitos en comunidades pequeñas. Además, autonomía política y financiera del poder legislativo y judicial, privilegiar el diálogo y la concertación, constitucionalidad en los actos de gobierno, reuniones mensuales con líderes de opinión, un plan estatal de participación ciudadana. Hay aquí, sin duda, elementos importantes para reflexionar sobre los alcances de estas medidas y sus repercusiones en el funcionamiento del sistema político mexicano. En la época del fin de los paradigmas, queda sin embargo abierta la pregunta para los chihuahuenses y para todos los mexicanos. ¿Qué tipo de democracia se está configurando en nuestro país? ¿Estaremos ante el alba de un nuevo paradigma? En el ámbito de la seguridad y justicia se observa una preocupación central: apegarse al Estado de Derecho, hacer prevalecer el orden y mejorar la procuración de justicia. Se advierte el interés porque los cuerpos policíacos se profesionalicen y eliminar de su seno la corrupción y las prácticas de abuso y de tortura. Es un problema complejo, difícil y de gradual solución. En este terreno tiene el gobierno estatal y el federal también una tarea monumental, pues las dimensiones de la violencia y la delincuencia son grandes, como lo hemos presenciado en los últimos años. Justo en las acciones mencionadas en este capítulo, se nos anuncian reformas al Código Penal, modernizar el equipo de la Policía Judicial, se habla de crear el Departamento de Asuntos Internos para investigar el funcionamiento de los cuerpos policíacos, modernizar el sistema informativo. De manera especial quisiera referirme a los puntos donde se dice que, textual, se promoverá en las universidades del Estado una revisión de los programas tradicionales de la carrera de Derecho para que sean compatibles con los requerimientos de la sociedad actual. Fin de la cita. Y enseguida se dice también, entre comillas, se promoverá ante las universidades del Estado la adopción de programas de estudio que contribuyan a capacitar a los funcionarios en las áreas de criminología, administración y procuración de justicia. En estos dos aspectos nuestra institución puede contribuir de manera especial. Estamos en la actualidad en un proceso de reforma académica de la universidad
y esta contempla justamente la revisión curricular de nuestras carreras, particularmente en la licenciatura de Derecho. Desde hace varios años hemos limitado la inscripción por tratarse de una carrera saturada y en el futuro buscamos orientar esta formación hacia áreas específicas. En cuanto al apoyo en la formación de recursos humanos, me parece oportuno proponer aquí que colegiadamente gobierno y universidades diseñemos un programa de educación continua en distintas áreas y disciplinas para el Estado de Chihuahua. El desarrollo económico es sustancial y los retos competitivos derivados del Tratado de Libre Comercio imponen realidades insoslayables. Justo aquí mismo la capacitación juega un papel fundamental y también se requieren programas de educación continua en distintos niveles de la sociedad. De manera especial llama la atención el proyecto Chihuahua Siglo XXI, cuyos diagnósticos definirán líneas de desarrollo y de inversiones en el futuro. Llama la atención igualmente la idea de integrar un sistema estatal de información económica. Nuestra institución viene ya trabajando en una base de datos multitemática que nos gustaría poner a disposición de este subproyecto para que las acciones de las distintas instituciones se coordinen y así evitar costosas duplicidades. Por otra parte, llama la atención y preocupa la situación crítica de la agricultura y la fruticultura, áreas donde se requiere especial atención. La competitividad exige calidad, estamos de acuerdo. Conviene ahora difundir esta idea y sobre todo explicarla, definir su contenido para las diversas actividades en la sociedad. ¿Qué entendemos por calidad en la educación, por ejemplo? ¿Cómo se expresa la calidad en la función pública? ¿Cómo, en suma, se puede construir esa calidad y en qué grado de evolución nos encontramos? Son estas solo algunas de las interrogantes que requieren respuestas y debates, pues con ello se difunde su conceptualización y sus posibles alternativas de alcance. En desarrollo social, es aquí donde empiezan y terminan todos los proyectos gubernamentales. ¿Cómo implementar un desarrollo social armónico y generalizado? Hay aquí retos enormes. La atención a las etnias, por ejemplo, con el ancestral rezago en el área de los tarahumaras, la promoción de la cultura o el gran reto de los servicios de salud para los chihuahuenses, la promoción del deporte como una actividad formativa de la juventud y los problemas educativos. Aquí justamente quisiéramos detenernos e incluso hacer algunas proposiciones. En el ámbito de la educación superior necesitamos reformarnos. Requerimos introducir criterios formativos nuevos y flexibilizar nuestros programas para estar en condiciones de incorporar con facilidad los avances y modificaciones en el mundo contemporáneo. Disposición para el cambio es indispensable. Por ello, estamos impulsando nuestra reforma académica y la departamentalización en la universidad. Por eso, hemos propuesto una nueva normatividad que siente las bases para los próximos años. Y esto es solamente el primer paso, no la solución definitiva a los retos de calidad y eficiencia. El Plan Estatal de Desarrollo menciona acciones como una movilización de trabajo comunitario, programas de calidad total, creación de museos, dar áreas de participación a los padres de familia en las escuelas, un premio anual a la excelencia magisterial. Se habla de ampliar el acceso a la computación y de apoyo a la investigación científica y tecnológica. Justo aquí proponemos la creación del Sistema Estatal de Investigadores. Contamos con un anteproyecto a disposición del Gobierno del Estado. Reiteramos la necesidad de integrar un programa estatal de educación continua. Proponemos la creación de un foro estatal permanente de la educación superior, donde diseñemos las prioridades y colegiadamente elaboremos estrategias y acciones para contribuir a la solución de los problemas educativos, partiendo inicialmente de un diagnóstico general. Urbanismo y ecología. En este renglón, la urgencia de acciones y políticas es manifiesta. En efecto, como resultado de una inequitativa distribución del ingreso, las mayorías nacionales viven en situaciones económicas difíciles y grandes núcleos en la pobreza. Lo anterior, aunado a un proceso de urbanización caracterizado por el espontaneísmo y la transformación de las economías primarias de las zonas rurales en secundarias y de servicios en las zonas urbanas, han generado en menos de 25 años
que el 70% de la población estatal se concentre en 5 o 6 ciudades, produciéndose además de los problemas de la tenencia de la tierra, de vivienda, de equipamiento urbano y de seguridad que ya mencionamos, el deterioro del medio ambiente. En lo relativo a los problemas urbanos y de asentamientos humanos, se advierte una especial preocupación por mantener el orden y la vigencia de la ley en lo relativo al régimen de propiedad existente. Sin embargo, sería conveniente no descuidar que el origen de todos estos problemas se encuentra en el desarrollo desequilibrado de nuestras economías y las migraciones internas derivadas de las desigualdades regionales en el avance económico. Aquí se encuentran las raíces de los fenómenos urbanos de asentamientos irregulares y demás conflictos colaterales que, por supuesto, no pueden reducirse solamente a una cuestión de orden público, sin soslayar la importancia del mismo. En este orden de ideas, con el concurso de instituciones de educación de todos los niveles y asociaciones civiles de cualquier género, proponemos instrumentar un programa ciudadano por la ecología, que vaya generando hábitos individuales y conductas colectivas en una relación más cuidadosa y fructífera con el medio ambiente. Además de constituir un programa estatal, podría tener facetas regionales y locales a nivel barrio incluso, que promovería una cultura ecológica en la ciudadanía. Reforma administrativa. En lo que se refiere a la reforma administrativa, es plausible la preocupación que se advierte en el plan para conjugar eficacia, pertinencia y transparencia, características que trascienden a los diversos matices ideológicos que puedan llegar a la responsabilidad de la administración pública. Problemas, en el mejor de los casos, de ineficiencia burocrática y en el peor de corrupción, se señalan como las áreas de perfectibilidad administrativa que esta parte del plan ataca. Por otro lado, el desequilibrio financiero que se describe en el documento constituye sin duda uno de los aspectos más importantes que el gobierno del Estado debe resolver para darle viabilidad a los demás aspectos operativos del presente plan. Y si la austeridad es obligada en un régimen republicano, más lo es cuando se toma la decisión de resolver los aspectos de salud financiera, aun cuando la terapia provoca de inicio reacciones colaterales incómodas o molestas. En esto no hay que confundir inmediatez con principalidad. Esto lo sabe bien nuestra universidad por el ajuste económico recibido, al igual que otras dependencias del Estado, y aprovechamos para reconocer públicamente la buena disposición de las autoridades estatales y en particular del señor gobernador para, en la medida de las posibilidades del Estado, ir resarciendo a nuestra institución de los recursos que originalmente no obtuvo para el presente ejercicio. Gracias, señor. La introducción de los sistemas de cómputo a los procesos administrativos constituyen una prioridad que el plan señala reiteradamente. El restablecimiento de mecanismos y controles que eviten la prevaricación, garanticen la transparencia en el ejercicio de la función pública y den confianza, credibilidad y respetabilidad a los actos de gobierno en la conciencia social, sería esta una medida que mucho contribuirá a fortalecer la nueva cultura política en la cual Chihuahua se ha adentrado. En suma, estas reflexiones pues tienden, conjuntamente con la exposición del señor gobernador, a servir de introducción a las mesas de trabajo en donde los responsables del gobierno del Estado, del funcionamiento de esas áreas específicas, podrán ahondar en detalle los aspectos operativos y concretos del plan. Por lo demás, tenemos planteado como parte del funcionamiento que las edecanes repartan algunas tarjetas entre ustedes, no sé si ya las repartieron, para que si hay alguna pregunta nos la hagan llegar y poder dar respuesta. Muy amable, gracias. Sencillo. Ahora, centro empresarial. Manuel Loera de la Rosa, de la Dirección del Centro de Estudios Regionales de la Universidad, y como moderador Víctor Cuarto Herrera González, director general de Finanzas. Como comentarista será, por parte de la Universidad, el contador público Isauro Chacón Villalobos, una lectura para recordarles a los asistentes el contenido del programa del foro y dar oportunidad a que llenasen las tarjetas que les fueron. Activar la economía del Estado en general. O
sea, no se está ahorita buscando, insisto, el que los empleos se den en esta o en aquella o en determinada rama de la economía, ni en determinada región del Estado. Ahora, sí debo decir a ustedes que empieza a haber ya un repunte interesante en lo que a empleo se refiere en el Estado, particularmente en Ciudad Juárez. El Seguro Social muestra cifras de asegurados permanentes que han ido aumentando consistentemente en los últimos 4 meses. Ahora, algo que es importante señalar es que en los últimos 5 años, los meses que iban de enero a abril, siempre el empleo se caía. O sea, en los últimos 5 años, los meses de enero a abril, siempre había menos empleos en abril que en diciembre. Este año la tendencia se ha invertido. En este año el empleo ha crecido. Hay un mayor número de asegurados permanentes en el Seguro Social a fines de abril que los que había en diciembre. Y particularmente, insisto, en Ciudad Juárez. En Juárez está mostrando una tendencia importante de crecimiento el empleo en la industria. Yo creo que particularmente la industria maquiladora ofrece ahorita buenas perspectivas de crecimiento en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua. Nuestra promoción en las inversiones ahorita en este momento está fuertemente encaminada a traer nuevas inversiones, a buscar fábricas, plantas que vengan tanto de otras partes del país como del extranjero a establecerse, a instalarse en nuestro estado. ¿Por qué este enfoque de traer inversión de fuera? Pues porque los inversionistas locales están pasando por una etapa muy difícil. No es fácil que podamos ahorita tener un crecimiento económico en base a nuevas inversiones locales. Por eso estamos buscando mucho la inversión de fuera y sentimos que los resultados van siendo halagüeños. Se están logrando ya concretar compromisos de fábricas que han de venir a establecerse en el estado. Ya está en construcción una muy importante en la ciudad de Chihuahua. Y aquí en Juárez se han ido ya ocupando algunos espacios industriales que estaban desocupados. Entonces yo creo que ahorita en los próximos 12 meses la generación de empleos va a ser más importante, mucho más importante en las zonas urbanas que en las zonas rurales del estado. Y fundamentalmente en la actividad industrial es donde yo preveo que haya un repunte más rápido en el empleo. Posteriormente creo que vendrá un repunte en la actividad comercial, pero ese va a venir con cierto retraso. Yo creo que vendrá con retraso de 6 a 12 meses con relación a la industria. Eso es lo que yo podría ahorita adelantar en cuanto a esa generación de empleos en el corto plazo. Bien, pienso que es la primera vez que un gobierno estatal propone un plan tan completo, no solo en Chihuahua, pero me pregunto, ¿qué tanto el pueblo de Chihuahua lo conoce? ¿Qué se puede hacer para mayor información? Bueno, pues hemos realizado una serie de actividades encaminadas a darlo a conocer. Hemos puesto encartes en los periódicos en donde pues se han resumido todos los aspectos principales del plan, precisamente para que los mayores núcleos de la población lo conozcan. Y yo creo que actividades como esta que ha organizado la universidad y que tienen una amplia cobertura de medios de comunicación, que ahorita mismo está transmitiéndose por radio y televisión, sirven mucho a ese propósito, a que la gente esté enterada de que hay un plan y de que es un documento de trabajo, que es algo en lo que queremos irnos apoyando durante el ejercicio del gobierno, que la población pueda saber a qué atenerse, que sepa que esto es algo a lo que de alguna manera estamos comprometiéndonos a apuntar en nuestras acciones. Entonces no es un plan para, como dije, simplemente para cumplir la ley y ponerlo en el anaquel y luego hacemos lo que se nos vaya ocurriendo durante los próximos meses y durante los próximos años. Lo que queremos hacer en el gobierno está consignado en este documento y sí es importante que la población lo conozca, pues para que, insisto, para que sepa a qué atenerse con el gobierno y para que también nos vaya dando sus aportaciones de cómo ir enriqueciendo este plan nuestro. Señor gobernador, ¿qué mecanismos propone usted para hacer compatibles el plan nacional, el estatal y el municipal en materia urbana? Ingeniero Cosme Rapa. Bien, en lo que se refiere al nivel federal,
está en elaboración una nueva legislación, como probablemente usted sabe, ingeniero. Se nos ha invitado por parte de la Federación, y es una invitación que hemos visto pues, como muy adecuada y hemos aceptado, a que hagamos también ese mismo esfuerzo a nivel estatal de una actualización de todo lo que es la legislación urbana. Estamos ya trabajando en la elaboración de un nuevo código urbano del Estado que pues proponga una serie de normas para regular el crecimiento de todos nuestros centros de población del Estado. Esto naturalmente pues va a tener que contemplar muchos aspectos municipales. Ahora, en la Dirección General de Desarrollo Urbano se están planteando pues una serie de acciones encaminadas a ir amarrando los planes de desarrollo urbano municipal con nuestras propias acciones. Es decir, el tomar en cuenta lo que están haciendo los municipios en materia de planeación urbana para efectos de lo que nosotros pretendemos hacer también en las diversas poblaciones del Estado. Señor gobernador, cuando habló sobre la enunciación de la visión para Chihuahua, ¿a qué se refiere cuando dice recuperar los valores originales? ¿Cuáles son esos valores originales, Carlos Fernández? Bien, yo creo que hay una serie de valores pues que no son de ahora, ni de la década pasada. Son valores que la humanidad ha entendido así precisamente como valores desde muchos siglos atrás. Yo diría que valores como el de la honestidad, el de la veracidad, el del respeto, etcétera, etcétera, son valores que en mucho se han perdido, que en muchos núcleos de nuestra sociedad se les ve pues con cierto desprecio. Se trata a veces a estos valores pues en forma sarcástica, en forma burlesca, y yo creo que eso nos ha debilitado mucho. Entonces a eso nos referimos, a recuperar esos valores que durante siglos han sido apoyo de la civilización occidental. Hablamos en este Plan Estatal de Desarrollo precisamente de hacer un esfuerzo para padres de familia, maestros, estudiantes, ponernos de acuerdo en cuáles son esos valores en los que todos creemos y luego ver cuál es la forma de promoverlos en la sociedad. ¿Qué papel juega el turismo en el Plan Estatal de Desarrollo y específicamente para Ciudad Juárez, AM? Okay. Bien, se plantean una serie de acciones en materia turística. Consideramos que hay un gran potencial en nuestro estado en materia turística, sobre todo porque hoy en día hay una tendencia mundial hacia el turismo llamado ecológico. Es decir, la gente cada vez busca más y más el turismo que lo lleve a estar en contacto con la naturaleza. La gente, sobre todo las sociedades más ricas del mundo, las sociedades donde la gente dispone de más dinero para sus viajes de vacaciones, cada vez buscan menos las playas o el turismo tradicional y cada vez están buscando más el salir a la montaña, a lugares como los que nosotros tenemos aquí en nuestro estado. Y en estudios que ha hecho la Secretaría de Turismo nos han dejado ver que pocos lugares en el mundo con el potencial de atracción de visitantes como nuestra Sierra Tarahumara. Nuestro problema es fundamentalmente de infraestructura. No tenemos la forma de hacer llegar a esos visitantes a los lugares más hermosos de la sierra. No tenemos tampoco las facilidades para que esa gente disfrute de la sierra pues con cierta comodidad, que pueda tener un ambiente agradable para permanecer ahí y que al mismo tiempo conservemos esa riqueza, que no vayamos a la vuelta de 2 o 3 décadas a tener aquello tan degradado que lo hayamos perdido, no solo para los visitantes, sino lo más importante para nosotros. Entonces vemos en esto un gran potencial. Hemos estado
explorando muchas posibilidades. Hemos firmado un fideicomiso con otros gobiernos estatales y la Secretaría de Turismo para promover esa región, para publicitarla fuera del país. Estamos junto con hoteleros de la ciudad de Chihuahua realizando un estudio a fondo de las potencialidades de esa región y de lo que podríamos hacer para ir proyectando la región de la sierra. Ahí están nuestras principales posibilidades. Ahora, en lo que se refiere a Ciudad Juárez, hay un proyecto que tiene la Secretaría de Turismo que se refiere a la creación de un parque gigantesco de diversiones en Ciudad Juárez. Un parque que, pues por sus dimensiones y por sus características, tendría una cobertura, un radio de atracción, pues probablemente de unos 800 kilómetros, 1000 kilómetros a la redonda. O sea, podría atraer gente desde Torreón, las ciudades medianas de Nuevo México, tal vez Tucson, algunos puntos de Sonora. Y este proyecto lo hemos venido explorando con algunos inversionistas. Hay interés, pero la inversión es una inversión muy cuantiosa y bueno, pues no se concreta un proyecto así de un día para otro. Pero yo creo que esa es una excelente posibilidad para ir desarrollando mucho más la actividad turística en Juárez. Señor gobernador, ¿en qué consiste el sistema estatal de investigadores y qué avances se tiene al respecto? Y dos, el apoyo a la investigación científica, agropecuaria y forestal, ¿cómo la realizaría el gobierno estatal, ingeniero Juan Pedro Flores? Bueno, la propuesta de un sistema estatal de investigadores nos la está haciendo en este momento el señor rector, así que probablemente pues él sea quien nos pudiera explicar en qué consiste su idea. Avances al respecto, ninguno, puesto que es apenas una propuesta que ahorita está surgiendo. Por otro lado, ¿de qué forma el gobierno del Estado realizaría el apoyo a la investigación científica, agropecuaria y forestal? Fundamentalmente a través de las universidades es como ahorita se está dando apoyo a la investigación. En este momento, lamentablemente, no hemos podido disponer de recursos para estos propósitos, para meter nosotros directamente en fondos de apoyo a la investigación. A ver si el señor rector nos quiere comentar sobre... Fundamentalmente es esta la idea. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, ha implementado el Sistema Nacional de Investigadores para establecer las estrategias generales de investigación, las líneas generales de trabajo y encontrar un mecanismo de financiamiento a las investigaciones que se consideran prioritarias para el desarrollo nacional. Una idea de esa naturaleza podría hacerse a nivel de los estados y el estado de Chihuahua podría tomar la iniciativa, como otros estados, Nuevo León ya lo hizo, el Estado de México ya lo hizo, de establecer un sistema estatal de investigadores que le permita al Estado contar con los elementos más calificados que se dediquen a investigar acerca de los aspectos prioritarios para el desarrollo estatal, con los mecanismos de apoyo y estímulo correspondientes. Luego, el incremento a los servicios públicos es desproporcionado. ¿Por qué? Señor Horacio Alonso Lastra Meraz. Se refiere al incremento a las tarifas en los servicios públicos. Bueno, pues honestamente yo no siento que esto tenga ahorita mucha relación con el Plan Estatal de Desarrollo. Sin embargo, yo le diría, yendo por partes. Mire, por ejemplo, en el servicio público de transporte, ahorita solo ha habido incrementos en la ciudad de Chihuahua, en lo que se refiere a tarifas de transporte. Esas tarifas se analizaron en la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto y pues fue una tarifa que al final de cuentas aprobaron todos los sectores ahí representados y en donde el gobierno prácticamente solo actuó como un moderador. Se estableció esta tarifa con el compromiso de ir renovando las unidades y de mejorar el servicio.
Ahorita se llevan renovadas prácticamente la mitad de las unidades y se tiene a los choferes tomando cursos de capacitación en cuanto a la atención al público. En cuanto a las tarifas de agua, en donde sí hubo incrementos en las principales ciudades del estado, yo le diría que fundamentalmente lo que se ha venido buscando es que cubran el costo de operación de los organismos operadores de los sistemas de agua, así como de las obras que tienen que hacer estos organismos para ir ampliando el servicio. No operan con superávit ninguno de estos organismos. Y sí hemos hecho, concretamente en el caso de Chihuahua, hicimos una acción muy importante de eficientización de la Junta Municipal de Aguas. Aquí no fue tan dramático, pero también se ha dado. En el caso de Chihuahua, mire, había 625 trabajadores en la Junta, se requerían menos de 400, llegamos a un acuerdo con el sindicato y liquidamos los que no se requerían. La jornada era de 27 horas a la semana. Pues muy bueno tener un logro sindical de esa naturaleza, nomás que para la ciudadanía es muy pesado. Entonces, bueno, se renegoció y la jornada es de 40 horas. Se disfrutaba ahí de un salario equivalente al 130% del promedio general que hay ahí en la ciudad. Pero arriba de ese salario había prestaciones por otro 120%. O sea que en realidad el salario era como el triple con una jornada de 27 horas. Entonces, bueno, pues todo esto se replanteó con las gentes. Entonces, sí se hizo un esfuerzo importante para quitarle a la Junta Municipal mucho de esa carga de ineficiencia que la ciudadanía estaba pagando vía tarifas. Y entonces lo que le digo, simplemente en tarifas, lo que se ha ido buscando es que alcancen a cubrir el costo de la operación de los organismos. ¿Qué otra tarifa de servicios públicos podríamos mencionar? ¿Alguna otra que a usted le interese en particular? Bueno, mire, ese no es un servicio público. La multa tiene el carácter fiscal de un aprovechamiento y generalmente la multa no lleva un propósito específicamente recaudatorio, no es específicamente fiscal. La multa generalmente lleva un propósito parafiscal, o sea, se busca a través de las multas el influir en conductas indeseables, o sea, el tratar de reducir o eliminar conductas indeseables. Realmente quizás sobre eso nos pueda decir más el presidente municipal, que a final de cuentas creo que está más en su resorte esto de las multas de vialidad. Pero tengo entendido que las que más se han incrementado, por ejemplo, son la de conducir en estado de ebriedad. Bueno, pues el afán no es tanto de recaudar, el afán es de que se maneje menos en estado de ebriedad. Y yo creo que ese es el criterio que se ha observado. Efectivamente, así es. He visto el operativo contra conductores ebrios, la aceptación que ha tenido en la comunidad y cuántos accidentes se han evitado. Hay una información que tenemos cuando siempre se habla de violencia y nunca se menciona la violencia en tráfico, ¿verdad? Si hacemos un cómputo de todas las personas que han sido violentadas, asesinadas, en cualquier forma que se quiera ver, desde que comenzó esta administración, es menor que las personas que han sido atropelladas, muertas en accidentes viales. Y de eso, más del 30% corresponde a accidentes que no deberían ser porque son totalmente previsibles, porque son conductores ebrios. La multa tiene ese significado y tiene esa intención, por eso se puso ahora con acuerdo de cabildo. No interesa lo que se recaude, interesa que tengas como siempre pendiente, siempre atendiendo a que hay una posibilidad más de ser reprimido, no solo para que entres a la cárcel 12 horas y pagues 100 pesos después de atropellar y asesinar, porque no es otra palabra, asesinar a un juarense. Esa es la intención y creo que va a funcionar. El señor Luis Barrios García pregunta, ¿cómo intervendrá dentro del Plan Estatal de Desarrollo la relación fiscal con el gobierno federal? ¿Hay alguna estrategia para lograr mayores participaciones tanto al Estado como al municipio de Ciudad Juárez? Este es un asunto que hemos venido platicando
con gente en la Federación, tanto con el presidente de la República como con el secretario de Hacienda. La verdad es que nosotros no hemos buscado o no nos hemos ido en una estrategia de pelear por mayores participaciones y menos de una manera frontal que nos lleve pues a un ambiente de confrontación con el gobierno federal. Nos hemos ido mucho más por una vía de ir logrando apoyos mayores de los que de otra manera se lograrían, y la estrategia nos ha funcionado. Tenemos este año una aportación para inversión pública que es pues del orden del doble de la del año pasado. El año pasado era final de sexenio y era año de elecciones y lo que ustedes quieran, y con todo y todo ahora hemos logrado casi el doble de inversión pública, y estamos haciendo algunas negociaciones para lograr que en toda la inversión pública de este año el gobierno federal ponga todavía una parte mayor que libere al gobierno del estado de la necesidad de tener que estar empatando peso por peso. Es decir, que haya programas en donde el gobierno federal ponga un 75% y nosotros un 25%, y estamos logrando pues cosas muy interesantes en esta dirección. Yo creo que a la larga sí hay que ir empujando para que el esquema de participaciones pues sea un poquito más justo, más equilibrado. Yo digo que a la larga porque el gobierno federal a su vez tiene presiones financieras muy fuertes, al gobierno federal tampoco le sobra el dinero. Entonces así de entrada decirle, en lugar de repartir entre todos los estados de la República el 18% de todo lo que se recauda, ahora repártenos el 25 o el 28 o el 30%, sencillamente no es algo practicable. El gobierno federal a la hora de repartir eso, pues es dinero que le va a faltar por otro lado, y es muy probable que sí nos lo repartiera, pero junto con eso nos entrega la carga adicional. O sea, muy bien, te entrego eso, pero hazte cargo de los servicios de salud y hazte cargo de estos servicios educativos, y saldría una cosa con la otra. Entonces yo creo que solamente en forma gradual, en forma a mediano plazo, pudiera irse consiguiendo este objetivo de lograr mayores participaciones. Señor gobernador, ¿ha contemplado el gobierno del estado un modelo educativo para los distintos niveles de la educación en Chihuahua? Sí, está contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo, se ha avanzado mucho, se han hecho propuestas a la Secretaría de Educación respecto a un modelo educativo para el Estado, y pues creo que se ha encontrado a nivel de la Secretaría como algo técnicamente bastante avanzado y bastante valioso. Yo creo que al abordar ese tema, el titular de la Dirección de Desarrollo Social puede pues proporcionar a usted muchos más detalles de los que yo puedo dar en este momento. Dice el doctor Ricardo Ramos Treviño: señor gobernador, en el plan de desarrollo urbano municipal y referente a la creación de empleos hay incongruencia, porque si bien la maquiladora es una fuente importante de generación de estos empleos, no resuelve la necesidad de vivienda, y esto es un problema serio para el municipio. ¿Se contempla alguna acción? Sí, hemos firmado convenios con la Asociación de Maquiladoras en Juárez y con la Asociación de Maquiladoras en Chihuahua para la construcción de alrededor de 2,000 viviendas entre las dos ciudades, con participación de la industria maquiladora, sobre todo en la parte de los enganches, para la construcción de pies de casa, fundamentalmente para trabajadores de maquila. Ahora, lo que hemos venido haciendo en materia de vivienda es estimular o fomentar mucho la construcción de viviendas. ¿Cómo? Hemos abaratado muchos de los trámites que tienen que ver con la construcción de vivienda. Por ejemplo, los derechos de inscripción en el registro público de la propiedad los reducimos prácticamente a la mitad. Se logró una negociación con los notarios para que ahora en viviendas de interés social cobren solamente el 1% del valor de la vivienda como honorarios del notario. Se rebajó el impuesto sobre traslación de dominio
bienes, o sea, en ventas de bienes inmuebles, ese se rebajó del 4% que correspondía este año al 2%, a la mitad. Y así hemos ido tomando una serie de medidas que ayuden a abaratar el costo de la vivienda, sobre todo en el caso de la gente de menos recursos, como un complemento que debe darse al crecimiento industrial. La profesora María Austolia Landeros pregunta, ¿la mujer representa un núcleo significativo de la población durante su campaña en un foro para el respeto de los derechos de la mujer? Usted prometió pugnar por esos derechos. ¿Considera usted que se tiene algún avance en este aspecto? En lo que se refiere a derechos de la mujer, hay algunas iniciativas de ley que nos han sido presentadas tanto a nosotros en el Poder Ejecutivo como a los señores diputados por diversos grupos de mujeres profesionistas o de mujeres que tienen estas preocupaciones de la lucha de los derechos de la mujer y que están siendo analizadas para formar parte de reformas legales que le den una mayor protección a las mujeres. Por otro lado, en aspectos tan sensitivos como los delitos sexuales, que ha sido una preocupación que muchos grupos de mujeres nos han expresado, hemos ampliado la cobertura de las unidades que funcionan en los departamentos de averiguaciones previas para la atención de este tipo de delitos. Se han ampliado los horarios y se han ampliado los días de la semana. Antes trabajaban solo de lunes a viernes, ahora es de lunes a domingo y trabajan prácticamente 2 horarios, 2 turnos, básicamente pues para tener una mayor disponibilidad para atender este tipo de delitos en los que, bueno, pues las más de las veces las víctimas son mujeres. Señor gobernador, el licenciado Javier Sánchez Carlos, ¿hasta qué punto a partir del 94 los resultados del proyecto Chihuahua Siglo XXI se pueden convertir en el instrumento rector para el desarrollo económico, así como sus estrategias y políticas viables para ser aplicadas por el gobierno del Estado? Bueno, con esa idea se ha iniciado la realización de este proyecto Chihuahua Siglo XXI, con la idea de que llegue a ser un documento que nos oriente y que nos dé dirección en lo que se refiere a los esfuerzos de desarrollo del Estado. Para eso contratamos ese estudio, para tener mucha claridad de hacia dónde nos conviene enfocar el desarrollo del Estado. Entonces, es la idea que los documentos que de ahí vayan surgiendo cobren ese carácter de documentos rectores de las políticas y de las estrategias de desarrollo, tanto del gobierno del Estado como de los particulares interesados en la promoción del desarrollo del Estado. Sí, ya vamos a concluir. Entonces, esta es una porra que alguien de la universidad nos echa a la institución, bien recibida. Estimado señor Barrio, referente al desarrollo académico, me gustaría que hubiera una comisión que ayudara a detectar y hacer cambiar los anuncios de comercio que tienen faltas de ortografía, ya que alumnos de primaria visualizan lo incorrecto y se les queda grabado en las mentes, y esto nos lleva a que la ortografía no pueda mejorar. La maestra Esperanza Hidrogo. Elsa Aranda, señor gobernador, casi todas las políticas más ponderadas es para favorecer el crecimiento empresarial y por supuesto el incremento de utilidades, pero casi nada se ha hablado de elevar la calidad de vida de la mayoría de los chihuahuenses, que son los pobres. Elsa Aranda. Yo creo que esta es una apreciación que no corresponde a lo expresado en el plan y a lo que el gobierno viene realizando. Miren, pobres, de veras pobres en Chihuahua son los tarahumaras. Yo creo que difícilmente hay un grupo de gente más desfavorecida que nuestros tarahumaras. A la Coordinación Estatal de la Tarahumara le hemos incrementado su presupuesto, yo creo como a ninguna otra dependencia del Estado. En un momento de estrechez financiera, a esa dependencia le hemos incrementado su presupuesto. Tenemos un programa de inversiones y de obras a través de la Coordinación Estatal de la Tarahumara muy superior al del año pasado. Luego, en materia de vivienda, precisamente de la de más bajo nivel, de la que llega a los grupos que nunca han tenido acceso a la vivienda, ahora hay programas específicos dirigidos a esa gente.
Tenemos los programas de ofertación de tierra, de lotes con servicios, también dirigidos a esa gente. Por lo tanto, yo digo que esta es una apreciación injusta porque hay muchos aspectos del plan que están precisamente dirigidos a la gente de más escasos recursos. Lo que pasa es que también, si no vemos al aspecto macroeconómico, si toda la actividad económica del Estado no mejora, no es posible que mejoremos el bienestar de cada uno de los ciudadanos. Tiene que ir las dos cosas de la mano. La maestra María del Rosario Lara hace una pregunta relativa a los valores que hay que recuperar, ya fue contestada. La señorita María Teresa Soria: señor gobernador, hemos notado descoordinaciones a distintos niveles del gobierno en lo referente a la participación ciudadana. Tengo algunos ejemplos muy evidentes, le pido atentamente hacérselos llegar. Yo creo que con su personal. Muy bien, con todo gusto. Yo le pediría que nos los haga llegar precisamente para conocerlos y tratar de resolverlos. Ya nada más quedan dos. No se mencionan los consejos estatal, municipal, de educación, así como los consejos escolares. Son nuevas instancias que deben crearse para seguir las disposiciones del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. ¿Cómo se van a articular esas medidas federales con el Plan Estatal de Desarrollo? Beatriz Calvo. Bien, a lo largo de todo el plan, nosotros venimos hablando de consejos estatales y municipales en muy diversas áreas, de participación ciudadana, de seguridad pública, de ecología, de vivienda, etcétera. Y en este aspecto, pues no queremos hacer la excepción. Ahora, ¿cómo van a articularse o cómo van a crearse estos consejos encaminados a lograr estructurar o instrumentar el Acuerdo Nacional para la Descentralización de la Educación? Pues esto está previsto en los documentos de la descentralización educativa y se ha venido cumpliendo con esos documentos, se han venido haciendo las acciones a las que el Estado está comprometido en las fechas en las que estamos comprometidos. Y finalmente, señor gobernador, ¿por qué a 8 meses después de haber iniciado su gestión administrativa se hacen estos foros? ¿No lo considera destiempo? No sé, señor gobernador, si me permitiera a mí responder que nosotros fuimos como institución educativa la que iniciamos la idea del foro y lo convocamos. Entonces, ¿por qué a 8 meses? Fundamentalmente porque primero nos reunimos, estudiamos el foro, vimos las posibilidades de desarrollarlo y no crean que es tarea fácil lograr que los responsables de las distintas dependencias del gobierno del Estado puedan conjuntarse simultáneamente 2 días para participar en este ejercicio de análisis, discusión y de información a la comunidad del Estado acerca de los contenidos del plan. Entonces, al señor César Esquivel, pues yo quisiera que nos aceptara esa explicación. Yo agregaría además que estos foros pues se realizaron en múltiples ocasiones antes de acceder al gobierno, muchas veces durante la campaña y luego en el periodo entre la elección y la toma de posesión. Quizá con un carácter menos formal, pero pues se han venido dando una serie de reuniones, de encuentros con la gente en donde hemos venido dando a conocer nuestras propuestas y donde hemos escuchado también las propuestas de la gente. Ahora, yo creo que estos foros, así sea a 8 meses, o a 18, o a 28, tienen que seguir realizándose. Tenemos que seguir dando a conocer cuáles son nuestros puntos de vista de cómo debe ser el gobierno, pero sobre todo tenemos que seguir escuchando cuáles son los puntos de vista de la comunidad, de hacia dónde debe orientarse la acción del gobierno, cuáles son los anhelos, cuáles son las carencias, no sé, las realizaciones hacia donde la sociedad quisiera que nosotros enfocáramos las baterías. Entonces, yo creo que este tipo de eventos van a tener que seguir realizándose a lo largo de todo el gobierno. Y finalmente anexamos aquí 3 tarjetas que eran de la Comisión de Padres de Familia de Lesa que pedían una audiencia con el señor gobernador que usted ya dispuso que les fuera concedida. Sí, los vamos a atender en un momento más, ya dispusimos el lugar y todo donde los vamos a atender. Este problema que plantean de sus hijos de la preparatoria, yo supongo que es en relación con la continuación de sus estudios, es algo que ha quedado planteado y previsto desde el momento mismo en que se tomó la decisión del cierre de la escuela. Hemos venido anunciando por los distintos medios
que para esos muchachos hay una opción de continuar sus estudios en los colegios de bachilleres 5, 6 y 7 de esta ciudad. Realmente, si no se han acercado a continuar ahí sus estudios, a formalizar pues el tener ahí un lugar y seguir con sus estudios, pues es algo que yo desconozco el porqué. Pero la opción está creada, está lista. En los colegios de bachilleres está todo preparado para atender a estos muchachos y que puedan continuar con sus estudios. Entonces yo con todo gusto voy a atender ahorita a esos padres de familia, porque en torno a este conflicto de la ESAE hemos tenido desde el primer momento la preocupación de atender a los intereses de todos los grupos involucrados, de los estudiantes de licenciatura, de los estudiantes de preparatoria, del grupo de maestros, del grupo de trabajadores. O sea, en todos ellos se pensó en el cierre de la escuela y para todos ellos se plantearon soluciones. Al finalizar esta primera mesa, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez agradece su presencia, señor gobernador, señor presidente municipal y al señor rector. A todos ustedes les agradecemos su participación y les invitamos a estar presentes dentro de unos minutos. Luego de un receso, iniciaremos la mesa Democratización del Gobierno y la Sociedad. Muchas gracias.